bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, Dios nos da la oportunidad una vez más de estar por aquí, una vez más, pues verdades bíblicas. Un saludo por ahí a mis hermanos de la fe, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Verdades bíblicas, que significa que las verdades que Dios nos da a través de su palabra. Nada de mentiras, nada de enseñanzas fuera de las Escrituras. Y a eso nosotros estamos responsables de compartir el plan de salvación sanamente. Y esa es la manera como podemos conducirnos nosotros a un camino de liberación correcto, ¿verdad? Entonces, verdades bíblicas nos encargamos de mostrar las Escrituras con la veracidad correcta. Le vuelvo a repetir, sin mentiras. Son enseñanzas contrarias, ajenas a la palabra de Dios. Y eso es lo que ha ocurrido en el mundo entero. Por eso hay más de 50,000 religiones y contando, para que se dé una idea. Entonces lo que entendemos aquí, que el Señor Jesucristo como Dios nos ha dejado su palabra para que ellos fueran conocidos. No dejaron ni instituyeron ninguna religión. Y lo que el apóstol Santiago meditaba o decía él, ¿verdad? Porque muchos nos defendemos con las religiones sin conocerlas a profundidad. Pero rápidamente lo que él menciona como religión dice, si usted defiende su religión o quiere tener una religión, haga lo bueno delante de Dios. Visite a los huérfanos, las viudas, los necesitados, los que están en los hospitales, en las cárceles. Esa es la religión sin mácula, sin mancha. Y eso es lo importante. Y finalmente eso es lo que le agrada, lo que le agrada a Cristo Jesús. Las obras después de tener el conocimiento de su palabra. Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, una vez más, Dios bendiga a todos. Hoy queremos hacer pues me han preguntado mucho acerca de cómo se procesa una liberación, cómo se procesa una liberación, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Porque primero necesitamos saber lo que conduce después, o por qué se tiene que hacer una liberación, pues, abiertamente. ¿Por qué se tiene que liberar? Primero porque la mayoría de gente no entiende esto. Y bueno, tenemos que ir a las Escrituras, como lo dijo el Señor Jesucristo. Erráis porque desconocéis el poder de Dios y desconocemos las Escrituras. Es importante que nosotros lo entendamos, porque la Biblia es el manual de vida para nosotros, para vivir adecuadamente, correctamente delante de Dios. Entonces, porque después tiene que observar el ser humano de que tiene que llegar a una liberación, pues es que primeramente hubo un pecado. Entonces tenemos que reconocer, como lo dice, pues, en el entendido de que sabemos que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y después vino un castigo. Lo debemos de entender, de meditar, de que usted lo procese en su vida personal para que lleve un proceso correcto espiritualmente, que no vengan con engaños, que se vaya hincado de aquí hasta el cerro de tan y que haga tantas mandas. No, pues eso no sirve de nada, ni bíblico es, así de sencillo. Ya estamos cansados de tanta mentira, hombre, diabólica, que el diablo enseña a través de las religiones y tradiciones, y lo tengo que decir así, hombre, lo tenemos que decir así. El Señor Jesucristo lo gritó a los 4 vientos también, la verdad, porque hay tanta mentira y el diablo se encargó de decir lo contrario. La palabra de Dios dice, no robarás. ¿Qué hace el hombre? Roba. Pues, el diablo es el que lo contrae. La palabra de Dios dice, no matarás. ¿Qué hace el diablo? Mata. Pues a eso vino. Ya nada más, si no tenemos que estar alertas, ¿verdad? También no adulterarás, dice el Señor en su palabra, Éxodo 20, pues, en los mandamientos. ¿Y qué hace el hombre? Pues lo contrario,
Y estamos en oposición porque el enemigo hace lo contrario de lo que Dios dice. El enemigo desobedece los lineamientos de Dios y mandamientos de Dios, aunque se sujeta a la autoridad preciosa de Dios, pero ahí está la rebeldía. Entonces el ser humano pues se contamina, el ser humano se condena, por decirlo así, porque el pecado lleva a eso, condenación y muerte, así lo dice la Escritura, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que así nomás, así está. Y por eso debemos de entenderlo para procurar nosotros enderezarnos, educarnos correctamente y después de que estemos bien educados, vivir ya bajo los mandamientos y designios de Dios. ¿Verdad? El apóstol Pablo menciona que nosotros fuimos formados de espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu es el que opera de parte de Dios en la vida personal de cada uno de nosotros. Cuando vamos entendiendo el proceso espiritual y vamos acercándonos a Él para tener esa relación con Él, el Espíritu es el que nos llama, el que nos educa, nos libera, nos exhorta, nos reprende. El Espíritu es el que genera esa comunicación entre el creyente y Dios. Y el alma pues es donde residen los pensamientos, donde residen también las decisiones que tú tomas, sean buenas o malas. Por eso el espíritu es el que debe de estar fortalecido al 100% en la Escritura, en la educación de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda vencer que las tentaciones donde el diablo ataca, que es donde, en el alma. ¿Y dónde se manifiestan? Pues en el cuerpo físico. ¿Me explico? Entonces el enemigo te va a poner enfrente la tentación para que tú caigas, pero te la pone en el alma para que tú decidas mal y puedas caer. Entonces de allí, ¿verdad? De ahí que necesitas fortalecer el espíritu, para que el mismo espíritu tenga la fuerza suficiente de dominar que el alma y esta el cuerpo. ¿Sí me explico? Eso es importante que lo entiendan, porque de esa manera, ¿verdad? Por eso uno de las formas de que el cristiano obediente a Dios tiene que seguir, ¿verdad? Después de orar, después de leer la palabra, la Biblia, ¿verdad? Otro de los lineamientos importantes para el cristiano verdadero es el ayuno. Porque ese ayuno es abstinencia de comida física, etcétera, pero para fortalecer ¿qué? El espíritu, precisamente es para eso. ¿Verdad? Mencionábamos nosotros, ¿verdad? Lo que por ahí, cerca del libro de Mateo, sobre capítulo 7, por ahí, el Señor Jesucristo le pregunta al apóstol Pablo, le dice: Señor, me dan la noticia de que un familiar mío falleció, déjame, voy y lo entierro. Y le seguimos. Y el Señor Jesucristo, viéndolo, le dice: dejar que los muertos exactamente entierren a sus muertos. ¿Pero qué significa esto? Esa es parte de nuestra enseñanza espiritual, hermano, con el discernimiento de entender esto. Exactamente, varón, exactamente, Dios te guarde. Porque ni yo, cuando empezaba en el proceso de aprendizaje, yo también, pues yo dije: ¿cómo es eso posible, Señor, que un muerto, así como zombie, cambie a otro? Pero nos está diciendo que un muerto que vive en el alma y en la carne, pero muerto espiritual, entierre a uno que está muerto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Eso es lo que significa. Por eso es importante de que nosotros leamos la Escritura, que el Espíritu Santo nos revele la verdad para poder nosotros comprender lo que vamos aprendiendo. Dicho todo esto, necesitamos como seres humanos reconocer, cada uno de ustedes, reconocer que hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. Unos tomaron el alcohol, otros la droga, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Tomamos caminos diferentes, y lo entendemos cuando llegamos a Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa todo? ¿Mande?
Pues que todos, nadie se salva, así nada más, en el entendido de decir, nadie se salva. Todos pecamos, todos hicimos el mal, todos merecemos un castigo. Y el castigo a la desobediencia es la muerte. Y si no entendemos, pues la muerte segunda, el lago de fuego. Pero gloria a Dios porque sabemos que Cristo nos da esa oportunidad de reconciliación para tener vida eterna. Juan 3:16, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Amén. Entonces sobre ese proceso lo vamos a entender. Ahora sí, llegando un poquito al punto, ¿verdad? Una liberación no se puede lograr si no entendemos nosotros primeramente lo que es el pecado y lo que nos puede otorgar el pecado, que es la muerte. Entonces, si nosotros deseamos liberarnos, ¿verdad?, de lo que hicimos, necesitamos que reconocer primero el pecado, la desobediencia, para después llegar a otro proceso que es el arrepentimiento de aquello. Es decir, yo abrí puertas al enemigo de alcohol. Yo le di la autoridad y, como decimos nosotros, el derecho legal para entrar a mi vida. ¿A qué? Pues a destruirme, aunque yo no lo entendía cabalmente. ¿Sí me explico? Sí. Porque esa es la manera, es la manera correcta como Dios nos explica, o el Señor Jesús en su palabra. Nosotros le abrimos cuando el diablo nos aventó su red. Nosotros caímos, llámese alcohol, droga, dinero, etc. Nosotros caímos, nos agarró en la trampa y caímos. Y estamos a merced de él, porque lógicamente que el que tiene el problema de la droga, el diablo les va a decir: Juanito, mira, hijo, aquí está lo que necesitas, hijo. Y si tú estás realmente poseído en eso, esclavizado en eso, no vas a poder salir de allí, jamás. ¿Sí me explico? Eso debe de entenderse a plenitud, que era lo que pues estamos tratando de llegar al punto de la liberación. Tenemos que entender que los caminos y las decisiones que tomamos fueron totalmente equivocadas, fueron engañosas. Por eso Dios nos da ese proceso de salvación. ¿Por qué? Porque el pecado no se originó totalmente en Adán y Eva, sino hubo un tercero que fue el que necesita. Exactamente, y gracias a eso tenemos nosotros el derecho, ¿verdad?, a esa salvación, gracias a esa oportunidad que Cristo nos da. Pero debemos de entenderlo. ¿Por qué me dice, hermano Lama? Porque no podemos estar de recaída en recaída, hermano, no lo podemos hacer, entiéndanlo, ¿verdad? Porque sabemos que la Escritura nos enseña, ¿verdad? La segunda carta a Pedro nos lo muestra el apóstol, ¿verdad? Que si nosotros volvemos a recaer después de conocer las Escrituras, se lo muestro así, después el Señor nos da la puerta de salvación, pero si volteamos para atrás, le echamos un ojito al pecado, ya como está, ¿cómo se puede decir? El diablo ya sabe lo que está aconteciendo, nos va a mandar, mire, o le va a mandar 7 demonios más fuertes. ¿A qué cree? A matarle, a destruirle y a robar. Pues a eso vino. Por eso, cuidado, cuídese. Nada de que recaídas, porque la desgracia puede ser fatal para usted. Así de una vez se lo digo. Por eso es importante que usted entienda eso y que sepa que el diablo es su mayor enemigo de usted. Pero yo le puedo decir, ¿usted solito qué le puede hacer al diablo? Nada. ¿Mande? Nada, Señor, nada. Él tiene más de 5,000 años de experiencia. Él tiene cierto poder, tú no. Y Él es invisible, tú no lo puedes ver a Él. ¿Qué le puedes hacer tú? Nada. Pues ahí está, ya ves. Por eso necesitamos que la intervención divina. Entonces es importante, hermanos, que para que haya una liberación, ¿verdad?, la persona debe de, en el entendido de conocer lo que es el pecado, de que debe de tomar la sencilla, honesta decisión de arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios. ¿Sí me explico? Correctamente, como lo dijo Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, ¿verdad? Eso le decía a la gente que estaba alrededor de él, los judíos: arrepiéntanse de sus pecados
y vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos, o sea, correctos de arrepentimiento. Y él mismo lo externó, porque si no lo hacen así, dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo aquel que no dé buen fruto, todo aquel que no entienda, será cortado y ¿qué? Echado al fuego, al infierno. Pues Juan el Bautista es lo que estaba él predicando y mostrando la reconciliación, mostrando el arrepentimiento genuino para que pudieran encontrar perdón y salvación también a la vez, ¿verdad? Eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, viene ahorita a mi cabeza, a Dios la gloria, gracias Señor, cuando el Señor está ya en la cruz, que están los dos malhechores a un lado de él, ¿verdad? Llegó, el que estaba a un lado de él, no, más que todo lo que se injuriaba alrededor de él, ¿sí me explico? La gente y todo eso, pero uno lo reta o lo condena, etc. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate, hombre, y nos salvas a todos y se acabó el asunto. Pero con esa soberbia, fíjate nada, prepotencia y demás, ¿no? Porque pues, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender eso? Y el segundo punto es que el otro es el ladrón. ¿Qué es lo que entiende él? Primeramente reconoce sus pecados, pero reconoce pues su integridad delante de aquel. Porque le dice al otro ladrón, mira, cálmate, nosotros merecemos lo que tenemos, por eso estamos hasta aquí. Pero él no ha hecho nada y se le ha inculpado injustamente, ¿no? O sea, aquí el ladrón reconoce sus pecados delante de Dios, delante de Jesús. Y reconoce que el Señor Jesús no hizo nada malo, ¿no? Él era acusado indebidamente, ¿no? Lo menciona así. Y cuando surge ese proceso en el corazón del ladrón que se arrepiente, porque se lo dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, pues el Señor le da esa promesa porque ha confiado, depositado su confianza en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Y reconoce él primeramente sus pecados y después la intervención de quién es Él, quién es Jesús, aún estando en la cruz. Entonces, hermanos, importante de que nosotros lo veamos también así. Nosotros podemos ser, lo digo así porque textualmente nosotros podemos ser ese ladrón que estaba a un lado de Jesús. ¿Sí me explico? O el otro que lo niega, o el otro que sí lo reconoce y se arrepiente. ¿Sí me explico? Sí. O como vemos también el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que vive en pecado, en desobediencia, pierde todo, ¿verdad? Pero el Señor le da esa nueva oportunidad de vida, ¿verdad? Y muerto espiritualmente lo regresa otra vez a la vida. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que pasa? Pues rectifica su camino, su vida y vuelve a vivir ahora, pero de una manera totalmente diferente. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Escritura. Entonces, para llegar pues al punto, yo necesito ver todo esto, llegar a un punto de arrepentimiento en mi vida, en mi corazón, con el entendido lo que significa el pecado. Sencillamente el pecado trae ¿qué? Muerte, desobediencia y muerte. Eso trae el pecado. Y yo tengo que abandonar ese camino. ¿Me explico? Entonces, lo necesitamos arrepentirnos nosotros, despojarnos. Textualmente, mire. Ahí está. Despojarnos del pecado para que ahora sí pueda venir la bendición de Dios, la restauración de Dios, la liberación de Dios. Porque una persona que ha adorado a la disque Santa Muerte, aquella persona que sea alcoholizado, que sea drogado, que es homosexual, discúlpenme, no es ataque contra este género, ni no, o lesbianas, son desviaciones sexuales incorrectas delante de Dios. Ahora de moda el tatuaje, que han desobedecido los lineamientos de Dios, pero que operan bajo el maligno, ¿verdad? Tienen que arrepentirse de esas decisiones malas que tomaron. Pero repito,
analizar, meditar, concientizar, ¿verdad?, el camino malo que tomaron, porque si no, este proceso no sirve. Por eso cuando uno ora por un enfermo, uno tiene que llevarle ese plan y mostrarle a ese enfermo quién es el único que le puede sanar. ¿Me explico? Pero lógicamente que al llevarle ese plan de salvación, ellos deben de saber la posición en que están. Es decir, abiertamente lo voy a decir, el problema de usted fue, bueno, las drogas, ahí está. ¿Qué entró dentro de usted dejó entrar al diablo, un demonio interno allí, de piedra, de alcohol, de droga, de metanfetamina, de etcétera, etcétera, de marihuana, etcétera, etcétera. Entra un demonio allí. Entonces, para poder liberar a esa persona, necesita usted renunciar a ese pecado, renunciar. Para que el siervo de Dios, cuando ore por usted, bueno, ya al renunciar usted, ya el diablo no tiene derecho legal sobre usted, y el siervo de Dios lo que va a hacer es reprender ese demonio, porque en Mateo 28, 19, 20, así nos lo muestra a los siervos de Dios, que podemos ya expulsar ese demonio. ¿Sí me explico? Cuando usted se arrepiente. Pero cuando usted no lo hace conscientemente y está jugando, ese demonio se va a burlar, se va a reír. Va a decir, ¿por qué me sacas si este me quiere todavía? Yo le pongo la tentación enfrente y le gusta. Y tiene razón. Y ahí vienen las recaídas, pues. Tiene razón. Entonces, usted necesita verdaderamente un arrepentimiento, que fue las primeras enseñanzas que pues dio nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, Pedro, el apóstol Pablo. Arrepentimiento. Porque si no lo hacemos nosotros, no podemos pertenecer al pueblo de Dios. No podemos nosotros estar con Él. No podemos lograrlo. ¿Cómo vamos con el tiempo? El tiempo. Entonces es importante de que nosotros lo hagamos. Entonces, para que haya una liberación de todo tipo, hermanos, drogadicción, alcoholismo, lesbianismo, mentira, odio, contiendas, disensiones, desobediencia a los padres, necesitamos nosotros entender lo que genera el pecado para que después pueda haber una rehabilitación correcta, una sanación interna total, y que el siervo de Dios va a hacer su labor al orar por nosotros, ¿verdad? Y aquello se va a efectuar correctamente, porque cuando usted se arrepiente, el diablo ya no tiene derecho legal sobre usted. Ese demonio interno ya no tiene derecho para estar en usted, y por eso tenemos que orar para expulsar sencillamente. No le voy a decir, no te vengo a pedir permiso, demonio, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Y se tiene que ir. Así de sencillo. Pero usted necesita renunciar a ese pecado, a ese espíritu, a esa tentación que usted dejó entrar en su vida. Llámese pecado, llámese cigarro, tatuaje, alcohol, drogas, desviaciones sexuales, de todo tipo. Solamente así podemos tener una liberación. Y en el caso de un servidor, me decía un amigo, pues, o una persona muy allegada, que sí, pues, me dolió mucho la pedrada, pero bueno, dice, no, pues tú no eres un ejemplo a seguir. Y eso, los siervos de Dios somos muy atacados por ese punto, ¿verdad? Y yo lo que explico, y también vuelvo a repetirle a los amigos, los hermanos en la fe, las redes sociales que nos están escuchando, mencionamos esto y doy una cita bíblica para eso. Se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice así. Dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces aquí yo manifiesto eso, porque una cosa es, hermanos, lo que en el caso de un servidor era antes de conocer a Cristo. Una persona sin rumbo fijo, ¿sí me explico? Con problemas, con pecados, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago explicar? Sí. Bueno, ese es el no tener a
Pero ahora el Señor nos ha reconciliado con Dios a través de un arrepentimiento genuino, ¿verdad? A través de reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, y a través de entender el plan nuevo que Cristo tiene para mí. Y ahora yo, el Rafa nuevo, ya bautizado en el Espíritu, ya bautizado en las aguas, bueno, ya vivo de una manera diferente, ya vivo diferente. Y ya lo estoy manifestando así. Pero hago énfasis en lo que yo era antes, cuando estaba muerto espiritualmente, y ahora ya un nuevo nacimiento que Dios nos da a través del arrepentimiento, que lo podemos ver, hermanos, a través del bautismo. Porque ¿qué es el bautismo, hermanos? Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Y el bautismo pues es una manifestación de nuestra creencia, de nuestra fe auténtica. Entonces cuando decidimos nosotros o cualquier persona entregar la vida a Cristo, lo manifiesta, lo manifiesta. Entra a las aguas, ¿verdad? Nos sumergimos totalmente, dándole ¿qué? Muerte a la ¿qué? A la carne, a todos los deseos del cuerpo. ¿Sí me explico? Le damos muerte totalmente a la carne. Y salimos, como lo dice el apóstol Pablo, en una nueva criatura, en una nueva persona. ¿Sí me explico? Ese es simbólicamente lo que es el bautismo en el agua. Una limpieza de pecados, etcétera, etcétera. Y como Juan también lo explica ahí en el capítulo 3, dice, pero vendrá tras de mí alguien que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese es, vamos a decirlo así, hermanos, un bautismo ya donde el Señor Jesucristo nos está viendo y ya nos pone Él mismo el fuego, el sello de su Espíritu Santo en nosotros, donde ya el Señor ya nos pone esa señal como hijos suyos, aunque usted no lo pueda entender cabalmente. Y ya cuando el Señor nos ha restaurado totalmente, que nos ha puesto ese sello espiritual en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya no podemos retroceder. Sencillamente estamos aprendiendo a vivir bajo la voluntad de Dios. Ya. ¿Con qué? Con el conocimiento total de las Escrituras, de su palabra. Por eso sencillamente batallamos en explicarle a la gente que debe de buscar la Biblia, no las religiones, porque las religiones desvían al ser humano. De ahí tantas religiones en el mundo. La persona que quiere estar bien, ser sana y tener vida eterna, debe de buscar las Escrituras, la palabra de Dios. Únicamente las Escrituras. Porque el Señor Jesús lo estableció así. Y rápidamente, si yo busco, voy a buscar otra cita bíblica, hermanos. A ver, segunda de Timoteo, ahí lo podemos encontrar, dice, segunda dice así, segunda de Timoteo, Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 dice así la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Y así ven? Entonces nosotros debemos estar preparados para enseñanzas antibíblicas, rechazar todo ese tipo de enseñanzas y estar preparados en únicamente la Escritura solamente, porque el Señor mismo lo dijo, hermano. El mundo pasará, todos los deseos de este mundo, ¿verdad? Primera de Juan. Por eso el Señor nos dice, no amen nada de este mundo, nada de lo que el diablo quiera ponerles enfrente. No amen nada de eso. Porque eso va a pasar, eso se va a destruir un día. Dice, pero mi palabra, no. Entonces la palabra de Dios es la guía espiritual para usted y para mí. El alimento para poder liberarnos de las maldiciones, ¿sí? De esos demonios que se dejaron entrar. Y a través de la Escritura encontramos la liberación también. Entonces, entiéndanlo, termino con esto, los que nos están escuchando por allí en las redes, ¿verdad? Que para poder liberarnos
verdaderamente del pecado, necesitamos renunciar a todos los pecados. Y el segundo punto es entregar nuestra vida a Cristo Jesús para que Él verdaderamente a través de su palabra nos alimente espiritualmente a través de su escritura y nos haga verdaderamente hijos de Dios. Porque nos da hermano, está profundo esto, pero nos da así el texto básico, Juan 10:10. El diablo dice, este vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido ¿a qué? Para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y de ustedes, o a los que nos están viendo, de ustedes está la decisión. Si quieren tener vida eterna, si quieren encontrar salvación, arrepiéntanse de todo corazón de todos sus pecados y entréguenle la vida a Cristo. Y dependan de la Escritura, no de las religiones hechas por los hombres. Nada de que el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, nada de eso, señores. La Escritura, por eso, así nos lo dejó el Señor Jesucristo, como base bíblica para todo el creyente, para que no haya dudas, no haya confusiones. Y eso es lo verdadero, que dependemos únicamente de la Escritura para llegar a la sabiduría de Dios y vivir en la corrección de Dios y vivir una vida plena, aunque sabemos que hay aflicciones en este mundo, pero ya estamos preparados, ¿verdad? Entonces, pues que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en las redes, Dios los guarde, Dios los guíe. Traten de compartir estos sencillos mensajes, ojalá que puedan ser de bendición. Nos vemos en la próxima, hasta pronto.